Él lleva. Okay. Está diciendo Jesús está vivo, su sangre me sana y sana mi alma. Buenas noches, hermanos. El día de hoy estamos iniciando el segundo tema de nuestro querigma. En nuestro programa Jesús está vivo, desde la parroquia San Jorge Mártir en San Nicolás de la Garza, Nuevo León, México. Y vamos a iniciar este segundo tema del querigma con el tema el pecado. Que no nos asuste hablar de este tema, es necesario hablar de él. Y para eso tenemos a nuestro queridísimo Padre Carlos Triana, el cual nos está apoyando con esta predicación, y esperamos que el Espíritu Santo lo guíe en su predicación para llegar a más hermanos, a sus corazones. Bienvenido, Padre Carlos Triana, adelante. Mis hermanos, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Los invito a que no solo se conecten con estos medios, sino sobre todo que se conecten con Dios. Esa es la oración, una conexión con Dios. Conectémonos con Él para que nos acompañe en esta predicación, en esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos en tus manos todo lo que vamos a escuchar en esta noche. Es tu palabra santa que se nos va a anunciar. Ábrenos tú mismo los oídos del corazón, los oídos del alma, para que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, haznos oyentes de la palabra, como hiciste a María, como hiciste a los discípulos, y haz que la palabra de Dios produzca fruto en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, en el primer tema comprendimos con mucha alegría que Dios es amor, que el Padre Dios nos ama de una manera increíble, maravillosa, esplendorosa. Nos sentimos los amados de Dios. Dios bueno y misericordioso que nos ama desde la eternidad, con amor infinito, con amor inmutable, con amor continuo, con amor perseverante. Nos ama, es puro amor, nunca deja de amarnos. Pero fíjense la terrible realidad. Nosotros, los amados de Dios, hemos pecado. No le hemos sabido corresponder a Dios en su amor. Y lo hemos ofendido con nuestro pecado. Como que Él nos jugó una carta limpia que dice, los amo, los amo, los amo, son mis amados, lo más maravilloso de mi corazón, mis hijos amados. Y nosotros le jugamos una carta sucia. Nos rebelamos contra ti, te damos la espalda, no hacemos tu voluntad, nos volvemos pecadores y ofendemos al Dios que nos ama. Esa es la triste realidad. Dios nos juega limpio y su carta limpia y bella se llama amor y nos dice, yo te amo, y nosotros le jugamos sucio. Y nuestra carta del juego es, yo te ofendo, yo te doy la espalda, yo me rebelo contra ti. Es esto lo que vamos a meditar en este segundo tema, que hemos pecado, que el pecado es una realidad en nuestra vida y que es una realidad que nos debe preocupar si de verdad queremos salvarnos, si de verdad queremos salvarnos.
Por eso te hago la pregunta más importante, hermano y hermana. ¿Tú sí quieres salvarte? Es decir, ¿tú quieres ir al cielo? ¿Tú quieres que después de la muerte se te abran las puertas del cielo? ¿Tú quieres que después del juicio final resucites para la vida eterna? ¿Tú sí quieres la salvación? Pues si la quieres, ponle atención a lo que te voy a decir. Dios quiere salvarte, es un Dios de amor, te ha amado mucho. Pero atención, tú y yo no hemos correspondido a ese amor y hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Tenemos que preguntarnos en este tema, ¿en qué consiste pecar? ¿Qué es pecado? Porque pareciera que para el hombre de hoy, del siglo XXI, nada es pecado. Inclusive hasta se nos cuestiona, todavía es legítimo, lícito hablar de pecado hoy. Hay que hablar de pecado hoy. Eso no fue un tema antiguo y viejo de otras espiritualidades y otras épocas. A ver, hermanos, ¿qué es pecar? ¿Qué es el pecado? Yo no quiero dar las definiciones teológicas, complicadas, cuando se pueden dar bien sencillas las explicaciones. Pecar es vivir una vida desagradable a los ojos de Dios. Ante ese Dios que todo lo ve, tú puedes llevar una vida agradable o una vida desagradable. La vida agradable consiste en hacer su voluntad. Todo el que hace la voluntad de Dios tiene una vida agradable a los ojos de Dios. Dios se goza con el que lleva una vida agradable a sus ojos. Como usted, papá y mamá, si su hijo le obedece su ley, su mandato, si su hijo le obedece lo que usted manda hacer, y si le obedece con alegría, con generosidad, con prontitud, usted, papá y mamá, se siente feliz. La vida de su hijo es agradable a sus ojos y usted se siente contento, contenta. Pues así más o menos es Dios. Aquellos que hacen su voluntad y le obedecen, le cumplen su mandamiento, Dios se siente feliz porque esa persona lleva una vida agradable a sus ojos. Y esa persona se siente feliz por estar haciendo la voluntad de Dios. Eso da felicidad. En cambio, pecar es no hacer la voluntad de Dios. Es no cumplir lo que Dios nos manda. Es desobedecerle. Es no querer llevar una vida como Él quiere. Y entonces los pecadores somos los que hacemos lo que nos da la gana. No la voluntad de Dios, sino la nuestra. Nos dedicamos no a obedecer a Dios, no a cumplir su ley, sino a hacer lo que se nos antoje. Y para eso decimos, es que yo soy libre y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Sí, mis hermanos, somos libres. Y yo creo que este punto es el más clave de esta enseñanza que les voy a decir. Pecar es entonces desobedecer a Dios. Pecar es entonces llevar una vida desagradable a sus ojos. Pecar es entonces no hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad nuestra o la voluntad del mundo o la voluntad del diablo. Pregunta, ¿y tu hermano? ¿Qué estás haciendo? ¿La voluntad de Dios o tu propia voluntad? Lo que te da la gana. ¿Cómo está tu vida de pecado? Voy a hablarles de la libertad porque este es el punto clave. Dios nos hizo libres. Y nos hizo libres porque nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es libre.
y quiso que nosotros fuéramos como Él, libres. Nos dio una facultad que se llama libre albedrío. Pero ¿para qué nos hizo libres Dios? Dios nos hizo libres para amar. Para amar. Porque Dios es libre y ama. Él es amor. Y Él sabe, Él que es amor, que para amar se requiere ser libres. No se puede amar sin libertad u obligado. El amor debe provenir de un sujeto libre. Eso lo sabe Dios porque Él es profesional en el amor. Dios es amor. Y ese Dios que es amor y que nos ama mucho, nos hizo libres para amar, para que nos pareciéramos a Él. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza, libres para amar como Él. Y Él quería que nosotros lo amáramos a Él en primer lugar. Ese es el primer mandamiento, amar a Dios. Y para eso quiso hombres y mujeres libres, para que lo amaran a Él. Y Él nos hizo libres para que nos amáramos entre nosotros. Para que nos amáramos entre nosotros los seres humanos. Y por eso es el otro mandamiento, ámense los unos a los otros. Y nos hizo libres para que nos amáramos a nosotros mismos. Ámense los unos a los otros como a sí mismos. Tú tienes que amarte a ti mismo, pero eres libre de amarte. Y nos hizo libres para que amáramos a un prójimo especial que se llama enemigo. A ese que nos hace sufrir, llorar. Ese que nos lastima. Él quiere que también lo amemos, pero nos hizo libres para hacerlo. En síntesis, Dios nos hizo libres para amar. Pero al hacernos libres, mis hermanos, Dios corrió un riesgo y tenía que correrlo. ¿Y cuál es el riesgo? De que al hacernos libres, nosotros no usáramos la libertad para amar, sino para otra cosa. Para odiar, para hacer el mal. Dios nos hizo libres para hacer el bien. El mayor bien es amar. Es el mayor bien que se puede hacer. El mayor bien que tú puedes hacer es amar. Es amar. Pero el riesgo de Dios que nos hizo libres para hacer el mayor bien que es amar, el riesgo fue que nosotros podríamos usar la libertad no para hacer el bien, sino para hacer el mal. Pero Dios tenía que correr ese riesgo. Si no, no nos podía hacer libres para amar y no seríamos semejantes a Dios para amar. Y Dios corrió el riesgo. Nos hizo libres para amar, esperando que sí usáramos bien la libertad para amar, pero exponiéndose a que usáramos la libertad para el mal, para no amar, para odiar, para lastimar, para hacer sufrir, para hacer llorar, para hacer lo que no se debe hacer, para no cumplir la voluntad de Dios. Y ahí, hermanos, radica el pecado, en el mal uso de nuestra libertad. Dios te dio la libertad para el bien, y el mayor bien es amar. Pero tú puedes usar mal tu libertad. Y en vez de usarla para amar, la puedes usar para hacer el mal, para hacer toda clase de mal. Y eso es el pecado. Eso es el pecado. El pecado es, como decimos en el confiteor, en el yo confieso, me arrepiento por haber pecado de pensamiento, mal en el pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Cuando usamos la libertad para pensamientos malos, eso es pecado. Cuando usamos la libertad para palabras malas que ofenden, que lastiman, eso es pecado. Cuando usamos la libertad
para obras malas. Eso es pecado. Y cuando usamos la libertad para omisión, para teniendo la oportunidad de hacer el bien, no lo hago, eso es pecado. Ya ven, la clave está en la libertad, en el uso de la libertad. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Y tú cómo estás usando tu libertad? ¿Para qué estás usando tu libertad? Recuérdalo. Dios te creó libre para amar, para hacer toda clase de bien, especialmente el máximo bien que es amar. Dios no te dio la libertad para hacer el mal. Pero si usas la libertad para hacer el mal, eso es pecado. De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Sí, mis hermanos, ahí está el problema, en el uso de la libertad. Por eso es muy importante que nos eduquen y que los papás eduquemos y que la iglesia eduque y que la escuela religiosa de valores eduque a los niños desde chiquitos en el buen uso de la libertad. Que usen la libertad con responsabilidad y con la conciencia de las consecuencias del uso de la libertad. Esa es una cátedra que falta implementar en las familias, en la catequesis, en la iglesia, en la sociedad. Enseñar a las personas a usar la libertad, esa facultad sagrada, con inteligencia, con espiritualidad. Dios nos hizo libres para amar y hacer el bien. Ahora, mis hermanos, según el dato bíblico, el diablo, aquí entra el diablo. En el tema del pecado entra el diablo. El diablo es el tentador que tienta a los hombres y mujeres para hacerlos que usen mal su libertad. Yo no estoy diciendo que el diablo es el causante del pecado, el responsable de tus o mis pecados. No. El responsable de nuestros pecados siempre seremos nosotros. Porque el que es libre eres tú. El que soy libre soy yo. Los que son libres son ustedes. Y a ustedes les toca tomar las decisiones de usar bien la libertad para hacer el bien y para amar, o de usarla mal. Si la usas bien, te aplaudimos. Si la usas para amar, grandes méritos tienes. Y si la usas para hacer la voluntad, hasta tú mismo estás construyendo tu salvación con la gracia de Dios. No los que me digan Señor, Señor, Señor son los que se van a salvar, dice la Biblia, dice el Señor Jesús, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Si usas la libertad para hacer la voluntad, te vas a salvar y ahí te aplaudiremos. Pero si usas la libertad para el mal, para pecar, el responsable eres tú. Y es a ti a quien recriminaremos. Y eres tú el que está haciéndose heredero de un mal. El mal atrae mal. El mal atrae el mal. Así como la violencia trae violencia y el amor engendra amor, el mal atrae mal. Y por el pecado entró la muerte en el mundo, dice la palabra. Esa es la consecuencia de pecar. Tú te haces heredero de muerte por tu pecado. No es el diablo el que peca, en tu caso. Él es el tentador. El que tentó hasta el mismísimo Jesús, que era un hombre igualito en todo a nosotros. Y lo tentó con las mismas tentaciones con que tienta a los hombres. Con la tentación del placer,
¿Cuántas veces el diablo te ha puesto tentaciones de placer para que hagas del placer tu Dios, tu religión y olvides a Dios y caigas en pecado? La tentación del poder. ¿Cuántas veces el diablo te ha tentado en el ámbito del poder para que hagas del poder tu Dios, tu religión y caigas en pecado? ¿Y cuántas veces te ha tentado el diablo en la tercera tentación, que es la tentación del tener, para que hagas del tener y de los bienes tu Dios, tu religión, y caigas en pecado y te olvides del verdadero Dios? El diablo no es sino el tentador. Tú eres el que recibe su tentación. Y tú eres el que decides si caes en pecado o caes en virtud, en no pecar. ¿Y por qué tú? Porque tú eres el que fue hecho libre. Y el diablo te tienta, pero tú en tu libertad tienes que decidir. Por eso cada pecado es una decisión tuya y se te debe imputar a ti. Tú eres el responsable de tu pecado porque has hecho mal uso de tu libertad. El tentador solo tienta. Tú decides si caes o no caes en el fango del pecado. Pregunta. ¿Cómo están las tentaciones del diablo en este momento en tu vida? ¿A qué cosas te está tentando en este momento? Él tienta todos los días y todas las noches. Porque Él quiere que tú peques todos los días y todas las noches. Porque Él no quiere que tú te salves. Él quiere que tú te condenes como Él, que está condenado eternamente. Pero Él no quiere pasar la eternidad condenado solo. Él quiere pasar la eternidad condenado con otros que Él va a ayudar a condenar, tentándolos para que caigan en pecado. Porque acompañado en el infierno para siempre es mucho mejor que solo en el infierno para siempre. ¿Y tú dónde quieres ir? ¿Al infierno o al cielo? ¿Salvarte o condenar? El pecado te condena. Porque dice el Apocalipsis que al cielo nada sucio puede entrar. Y eso lo sabe el diablo. Y por eso te tienta. Para que te ensucies de pecado. Para que te embarres del lodo, del fango, de la basura del pecado. Y para que la muerte te sorprenda sucio, feo, horrible, en pecado. Y entonces no te puedas salvar porque al cielo nada sucio puede entrar. ¿Y qué es lo que te ensucia? El pecado. El pecado es lodo, es fango para tu vida, para tu alma, para tu espíritu, hasta para tu cuerpo. Uno ve al pecador, por ejemplo, empedernido, ese pecador empedernido, uno lo ve sucio, sucio los ojos, sucio la mirada, sucio la sonrisa, sucio sus actitudes, sus relaciones. Todo está sucio, feo. Es el pecado que nos afea. El pecado nos afea, nos hace horrible, nos hace diablos feos. Hermano, Dios te ama. Y el amor es pureza, belleza, santidad, esplendor, luz, alegría. Y Dios te ha querido envolver en su amor. Y tú y yo, pecando. Llenándonos de lodo, de suciedad, de basura, de cochinada y media. Ese es el pecado. Fruto de nuestro mal uso de la libertad. Y muchas veces ese mal uso de la libertad, asusado por el diablo, que nos tienta y nos hace caer. Porque no le hacemos la lucha, porque no le resistimos, porque no nos oponemos, porque no renunciamos a él. Y al no ponerle resistencia, pues caemos. Hermano, hermana,
¿Estás poniéndole resistencia a las tentaciones del demonio? ¿Estás poniéndole resistencia a todas esas invitaciones y sugestiones e imaginaciones y fantasías que el diablo pone en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, para que caigas y peques y falles? Dios es amor y te invita a amar. El diablo es mal y te invita a pecar y a volverte malo y mal para los demás. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Yo una vez estaba en una liturgia penitencial en el seminario y un padre nos empezó a guiar una oración. Liturgia penitencial es una preparación antes de la confesión. Nos hacían la liturgia a todos los seminaristas en general y después de esa liturgia los muchachos íbamos a confesarnos. Había 5 o 6 confesores y uno escogía el que quisiera. Pero yo me recuerdo que ese padre ese día condujo tan maravillosamente esa liturgia que a mí me hizo ver mis pecados. A mí me hizo ver desde chiquito todo lo que yo he hecho y cómo pensaba y qué decía. A mí me hizo ver que era como un monstruo y me sentí sucio, me sentí feo, me sentí realmente grotesco. Tenía unas ganas de llorar inmensas y unas ganas de respirar por eso y de irme de ese lugar. Yo me sentía indigno, lo más feo del mundo. Hermanos, eso hace el pecado en nosotros. Nos hace monstruos feos de imágenes y semejanza de Dios, llamados a amar como Dios, porque somos libres, nos hace pasar a diablos, monstruos, personas sucias, llenas de lodo, malolientas. Y así me sentía yo. Yo digo que ese día yo hice una confesión de las más maravillosas que he hecho en mi vida. Yo vi con un corazón contrito, humillado, arrepentido, adolorido de haber ofendido al que más me ama, con todas esas cochinadas. Y el padre confesor me escuchó con una paciencia, con un amor, una misericordia, y me puso la estola sobre la cabeza, hizo unas oraciones en latín, y después me dio un abrazo y me puso la penitencia, y yo salí renovado. Pero quiero decirles, el pecado me hizo sentir muy sucio, muy feo. Yo también soy pecador. Yo también he pasado por el lodo del pecado. Yo también he caído. Cayó David, el gran rey. Cayó Pedro, el gran discípulo. Pecador fue Saúl. Pecador fue San Agustín. Yo me sentía de ese grupo de pecadores empedernidos, feos, sucios. Yo sentía que no era digno de nada. Hasta llegué a sentir que para qué nací. Si yo nací para ser tan malo y para ofender a tanta gente, ¿para qué nací? Y me arrepentía de estar en este mundo por haber hecho cosas tan feas y horribles en mi juventud de seminarista. Yo quisiera hoy que tú también, hermano y hermana, revisaras tu vida de pecado. Dios te ha amado mucho, 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 como te lo dije en el primer tema, del amor del Padre. Pero tú has pecado mucho, mucho, mucho y has ofendido mucho a ese que tanto te ama. Y eso fue lo que me hizo sentir a mí monstruo. ¿Cómo puedo responderle así a ese Dios de amor? Pero voy a dar un paso más, mis hermanos. Lo que a mí me hizo ver la asquerosidad del pecado fue estas 3 reflexiones que están en 3 palabras, en 3 frases. La primera, yo escuché que me decía, el pecado debe ser tan horrible
que Dios no encontró ninguna sustancia en el universo creado por él, ni en el cielo, ni en la tierra. No encontró ninguna sustancia capaz de borrar una mínima mancha de pecado. Y como no encontró una sustancia para borrar pecados, tuvo que inventarse una. Y la sustancia que borra pecados es la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz. Cuando yo escuché eso, yo dije, ¡guau! ¡Guácala de mis pecados! Horribles y feos. Que solo la sangre de Jesús puede limpiarla. La mancha de mi pecado. Y la otra frase dice, en ese mismo sentido, y el pecado debe ser tan horroroso y cochino y feo a los ojos de Dios, que no hay ninguna arma que aniquile pecados. Que lo único que aniquila pecados es el aniquilamiento del Hijo de Dios en la cruz. Cuando yo escuché eso, dije, guácala, feo, qué cochinos son mis pecados. Solo el aniquilamiento mismo, la muerte del Hijo de Dios puede aniquilar mis pecados. Y en ese mismo sentido, los pecados, escuchaba yo, son tan feos, tan sucios, tan horribles a los ojos de Dios, que no hay ninguna arma que mate pecados. Que la única arma que mata pecado, que lo único que mata pecado es la misma muerte del Hijo de Dios en la cruz. Cuando yo escuché eso, yo lloraba y yo decía, qué cochinos son mis pecados. Mis pecados son los que han llevado a Jesús a la muerte, a la cruz, a derramar su sangre. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de sus pecados. Yo hablaré en el siguiente tema de la salvación que está en Cristo. Pero era necesario decirles esto y adelantarles esto. El pecado es tan sucio, tan feo, tan horrible, tan macabro, tan horripilante, tan sucio, tan diabólico, tan lo que quieran, tan monstruoso es el pecado, que solo lo puede quitar la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz con su muerte. Estos son tus pecados, hermano, cochino, sucio, feo. Son horribles a los ojos de Dios. El problema es que a los ojos nuestros, el diablo nos hace ver que los pecados son bonitos. El diablo nos hace ver que los pecados son sabrosos. El diablo nos hace sentir que los pecados son maravillosos, buenos. Pero a los ojos de Dios, son tan horribles que solo el aniquilamiento de su Hijo en la cruz puede aniquilar los pecados que hemos cometido y desaparecerlos para siempre. Hermano, ¿te quedan ganas de pecar? ¿Te quedan ganas de pecar? A mí desde esa vez se me quitaron las ganas de pecar. A mí desde esa vez me daban náusea pensar que si pecaría otra vez y ofendería a Dios, sería horrible. Me daba náuseas pensar eso. Y yo, mi hermano, yo no quiero pecar más. Yo no quiero ya usar mal mi libertad.
Yo ya entendí que la libertad es para amar, no para pecar. Yo ya no quiero ofender al que más me ama. Yo ya quiero renunciar a mi vida de mal y de pecado. Yo todos los días hago esa renuncia, que además es la renuncia de nuestro bautismo. El día de tu bautismo tú renunciaste a Satanás y renunciaste al pecado y renunciaste al mundo y renunciaste al mal. Y esa vida bautismal tenemos que vivirla todos los días. Hermanos, la cuestión es la siguiente. Estamos arriesgando nuestra salvación por vivir una vida de pecado, por no renunciar al pecado y al mal, por estar conviviendo con gracia y pecado, bien y mal, trigo y cizaña. No. Todos tenemos que renunciar al mal, al pecado todos los días. El pecado es horrible. Estás ofendiendo al prójimo con tu pecado. Te estás ofendiendo a ti mismo con tu pecado. Estás ofendiendo a Dios con tu pecado. Y estás exponiéndote a la condenación eterna. ¿Sí lo puedes entender un poquito? ¿Sí? El que lo entienda dice, caramba, de hoy en adelante ya no quiero pecar. Y toda esta vida de pecado, ¿quién me la quitará? Y toda esta vida de pecado, ¿quién me la borrará, la eliminará? ¿Quién me hará una buena persona? ¿Quién perdonará mis pecados? ¿Cómo toda esta vida de pecado, de mal, de maldición y de condenación que he vivido, cómo cambiarla por una vida de salvación? ¿Dónde encontrar la salvación? Eso te lo voy a predicar la próxima vez con la ayuda de Dios. El tercer tema. ¿Quién nos salvará? Dice el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién? Si por el pecado ya estamos condenados. Por nuestro pecado ya merecemos el infierno. Por nuestros pecados debemos ir a acompañar al gran pecador de pecadores que es Satanás y quedarnos con él para siempre en el infierno. La paga del pecado es la muerte. Y cuando se dice que la paga del pecado es la muerte, se refiere a la muerte eterna. A vivir, parece una paradoja, a vivir en el infierno. Muertos para Dios, para la gracia, para la felicidad, para siempre. Resucitar para la condenación eterna, dice la Biblia. Por el pecado merecemos la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Quién nos librará de esta muerte eterna? ¿Quién nos librará de esta esclavitud del infierno? ¿Quién nos librará de esto que merecemos por nuestros pecados? Eso viene en el próximo tema. Por lo pronto, quédate con esta verdad de fe. Dios nos ama y nosotros no le hemos correspondido, le hemos fallado, hemos pecado y ya es hora que nos demos cuenta de que así no van las cosas. Así no va. Él no nos dio libertad para pecar. Él no nos dio libertad para hacer lo que nos dé la gana. La verdadera libertad se usa para hacer el bien, para amar. Hemos pecado. ¿Dónde encontrar la salvación? Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy nos has concedido escuchar. Gracias, Señor, por hacernos tomar conciencia de que somos pecadores como el hijo pródigo, que nos hemos ido lejos de la casa del Padre con nuestro pecado, porque el pecado aleja, ahuyenta como alejó y ahuyentó a Adán y Eva. Gracias, Señor, por habernos hecho entender que nos hiciste libres para amar y no para hacer el mal. Señor, perdónanos. Qué dolor haberte ofendido. Qué dolor no haber entendido las cosas. Qué dolor no haber hecho un buen uso de nuestra libertad. Qué dolor haber lastimado a tanta gente. Señor, te entregamos nuestros pecados. Danos más conciencia de ellos, pero sobre todo danos fuerzas para ya no pecar. Danos náuseas contra el pecado.
El pecado es cochino, sucio, feo, nos los has hecho ver hoy. Y Señor, tú que eres nuestro Dios, sálvanos. Misericordia, Señor, hemos pecado contra ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, siempre como cada vez, les pido su bendición, su oración. No olviden orar por mí. Yo también oro por todos mis hermanos que escuchan la palabra por este medio. Y les envío hoy una gran bendición del Señor, que les limpie todos sus pecados. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muy buena noche, que Dios los acompañe a todos. Muchas gracias, Padre. Hermanos, les recuerdo que el objetivo del querigma o primer anuncio es suscitar y reavivar la fe y la conversión. Muchísimas gracias, Padre, por este segundo tema y le damos las gracias a Dios por su vida. Hermanos, Dios los bendice a ustedes y a sus familias y nos vemos primeramente Dios el próximo viernes a las 8:30. Dios los bendice y muchísimas gracias. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre